muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Mónica Arnuil, soy profesora de Introducción al Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede de Temuco, y estoy muy contenta nuevamente de estar acá con mis estudiantes que me acompañan y nuestro ayudante José Ignacio Nambran. También tenemos acá a Camilo Catalán y a Connie Schulze, quienes están hoy día felices, estamos los cuatro, de poder hablar otro tema que nos encanta, el derecho y la moral. Y para empezar esto, queremos hacerlo de una forma mucho más animosa, mucho más lúdica, para que entiendas que estos temas de la teoría del derecho son temas que son anclas, para que tú después puedas despejar y puedas construir tu casa con pilares fuertes, sólidos y te vayas derechito a acto jurídico. Fíjate que en ese sentido es que queremos invitarte a que repases este podcast una y otra vez hasta que los conceptos, las instituciones y las relaciones que nosotros hagamos acá te queden súper claras. Primero vamos a comenzar con la definición de derecho y moral, porque si vamos a hablar de derecho y moral, vamos a tener que hacer algún tipo de conceptualización. Del derecho sabemos que lo hemos tratado de definir por siglos y la verdad es que aún todavía no está claro. ¿Por qué? Porque este conjunto de normas que regula la convivencia, ¿verdad?, de las personas en sociedad es tan casuístico también dependiendo del ordenamiento jurídico y también dependiendo del sistema jurídico que se esté viviendo. Aún así, sabemos que nuestro querido Jesús Escandón, que es nuestra ancla, ¿verdad?, desde nuestra bibliografía, nos dice que esta ambigüedad, estos múltiples significados de derecho, hacen también que presentemos una manera más abierta de reconocer el cambio que ha tenido durante el tiempo. Fíjense ustedes que el derecho se nos presenta como un desafío también frente a su vaguedad, pero también nos implica y nos implora el mirar sus orígenes, esto de ir hacia allá, de mirar hacia la luz, como decía el profesor Luetich. Y la verdad es que vincularlo a la justicia, un término que también nos queda bastante grande, porque desde Ulpiano hasta la fecha no hemos podido dar respuesta a esto de que qué le corresponde a cada uno recibir. Según Santo Tomás de Aquino, lo vamos a recordar, que nos hacía alusión a la necesidad de mirar que la sociedad no todos debemos recibir lo mismo. ¿Por qué? Porque los grandes que están gobernando y que son elegidos por nosotros se supone que deberían recibir más. Independientemente que estemos de acuerdo, José Ignacio, o no con el santo y que efectivamente lo podamos recordar para la evolución de la teoría general del derecho, vamos a decir que la moral difiere del derecho porque se causa dentro de una mirada mucho más subjetiva. Lo objetivable del derecho se vuelve subjetivo en la moral. Y es porque la ética, que es el baluarte, los principios que enmarcan la axiología de una sociedad, van a venir a tener distintas formas de expresarse dependiendo de la sociedad, del tiempo y los territorios. Entonces, desde esa mirada, vamos hoy día a desafiarnos lingüísticamente para hacer una especie como de, podríamos decir, de no debate, pero sí vamos a lograr tener algunos bandos que se van a posicionar, ¿cierto?, frente a esta dicotomía que hay entre el derecho y moral. Para eso, entonces, vamos a comenzar y vamos a dar la opinión a nuestros participantes del podcast. Sí, un alto antes. Yo creo que todos los días aprendemos con la profesora Mónica Arnudil, así que es un gusto tenerla acá en el podcast. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, pasamos. Camilo, Constanza, ¿qué nos pueden decir ustedes de estos dos grandes bandos que son el justnaturalismo por un lado y el positivismo por el otro? Bueno, por un lado, si no me equivoco, el justnaturalismo es una corriente filosófica que defiende que el derecho no puede separarse de los principios morales anteriores y superiores al ordenamiento jurídico. Es decir, intereses que existen antes de que emerja la ley. Básicamente, una ley solamente es verdadera si es justa y se ancla a los principios éticos. Uh-huh. Pero eso es muy subjetivo. Y ahí es donde aparece el positivismo jurídico, que es esta corriente filosófica que viene a defender una norma positiva, una norma que es creada por una autoridad competente, que es obligatoria, que rige para todos. Y ahí es donde también aparece nuestro jurista Kelsen, que nos viene a decir, y él viene a proponernos la pirámide de Kelsen, la llamada pirámide,
que viene a decir que hay normas superiores y normas inferiores, en la cual las normas inferiores jamás deben infringir o pasar por encima de las normas superiores. Y en el caso que ocurriese, las normas superiores siempre van a prevalecer por esa norma inferior. Y además que él se nos viene a separar el derecho completamente de la moral. O sea, tú estás diciendo, Camilo, que efectivamente desde esta mirada que yo hice del origen etimológico de la palabra derecho y moral, podría deducirse que van consecuencialmente a coexistir, no coexistir, pero por lo menos, ¿no es cierto?, evolutivamente a coexistir grandes corrientes filosóficas como estas, que son el bloque del naturalismo y del positivismo. Bueno, esa es la gran pregunta que tenemos que responder hoy día. Y a ti, Constanza, a ti, Camilo, a usted, profesora, y a ustedes quienes nos están mirando el día de hoy. ¿El ordenamiento jurídico son estos principios éticos universales? ¿O, de acuerdo a Hans Kelsen y como dijo Camilo, reduciéndolo a una frase, en la ley escrita? Interesante. La verdad es que yo creo, como contestando un poquito, pero vamos a dejar a nuestros estudiantes que lo desarrollen. Vamos a desmenuzar eso justamente, José Ignacio. Vamos a ver cuál es la relación que hay entre el derecho y la moral. La pregunta que yo me hago es, ¿basta o por qué no basta, mejor dicho, por qué no basta ser hoy día, mañana o pasado una buena persona? Es que, aunque todos tengamos una buena voluntad sincera, honesta, y seamos seres racionales, la conciencia individual no basta para garantizar el bienestar de la comunidad, porque chocan en esta muchos intereses personales. Exacto. Yo puedo creer que no pagarte una deuda que tengo contigo es moral, porque yo ese dinero quizá lo necesito para otras cosas. Pero ahí es donde entra el ordenamiento jurídico a regular eso, que nos viene a hacer cumplir los derechos de ambos. Bueno, Y velar por la justicia. Exacto. como dice Camilo, o reduciéndolo a una frase nuevamente, el derecho es una estructura social, viene a regular, ¿no es cierto?, las conductas sociales. Entonces, Constanza, para que le puedas explicar a tus compañeros de la sección 4 y a tus compañeros de las demás secciones, en un caso práctico, ¿cuál es la diferencia, crees tú, entre incumplir una promesa de amistad versus incumplir un contrato de arriendo, por ejemplo? Bueno, estas situaciones son muy distintas. Por ejemplo, la promesa es interna. Si falto a ella, mi sanción es el remordimiento, la culpa, un mal sentimiento, pero es interno. Pero incumplir el contrato de arriendo tiene consecuencias legales. Por ejemplo, que me demanden por no pago de arrendamiento y el tribunal me obligue a pagarlas. Lo anterior porque el derecho regula la conducta social de los individuos. Qué buen punto, porque la verdad es que estamos llegando a una de las características más distintivas que tiene el derecho, que es su capacidad de coercibilidad. La coercibilidad que nos muestra, ¿no es cierto?, una forma de asegurarse por parte del Estado a que efectivamente la norma se va a cumplir y va a ser obedecida por los ciudadanos. Y para eso, ¿no es cierto?, vamos a recurrir a nuestro Código Civil o vamos a recurrir a la Ley de Tránsito o a nuestro Código Penal o a el código que sea, pero es por nombrar algunos. Lo tenemos en todo el portafolio jurídico de nuestro ordenamiento interno. Exacto. Y ahora, profesora, lo importante, ya que estamos hablando de derecho y moral, conductas jurídicas, normas jurídicas y normas morales, es importante diferenciar cada una. ¿Qué características tienen las normas morales y qué características tienen las normas jurídicas? En tal sentido, tenemos tres diferencias. En principio, la bilateralidad, la heteronomía y, por último, la coercibilidad que nombraba la profesora Mónica. En primer lugar, pasemos a explicar un poco esta característica de bilateralidad de la norma jurídica. Primero, decir que el derecho no se limita a regular la conducta del individuo, sino que regula la relación entre dos o más personas, dos o más individuos. En tal sentido, siempre cuando ustedes estudien las características de la norma jurídica en su curso de Introducción al Derecho, tienen que tener en mente dos cosas, que existe un sujeto activo por un lado y un sujeto pasivo por el otro. El sujeto activo tiene el derecho de exigir el cumplimiento. ¿A quién tiene el derecho de exigirle el cumplimiento, Camilo? Al deudor.
al sujeto pasivo, al deudor. Y el deudor, ¿no es cierto?, tiene la obligación de cumplir ¿para quién, Constanza? Para el acreedor. Para el sujeto activo. Muy bien. Pasando a la heteronomía, ¿qué podría decir usted, Constanza? Bueno, el derecho siempre mira hacia afuera, es decir, tiene un fuero externo. Esa es una palabra clave para que se lo aprenda. A diferencia de la moral, que es autónoma, porque yo decido qué valores seguir. El derecho no es impuesto por una autoridad externa, por el ordenamiento jurídico. Exacto, porque yo no puedo crear mi propio derecho de forma unilateral. De forma unilateral, ya que para eso se encarga el Poder Legislativo, los tribunales de justicia. Ellos se encargan de crear las normas o de resolver problemas. Y a nosotros, los ciudadanos, no nos queda más que otra que solo acatar y obedecer, aunque creamos que no son tan morales esas normas. Exacto. Y usted, profesora, ¿Mm? si bien la coercibilidad, ya dijo, ¿no es cierto?, es la fuerza que tiene el Estado para hacer cumplir todos los individuos de la sociedad con sus obligaciones y garantizar los derechos. ¿Algo más nos podría usted agregar de la coercibilidad? Bueno, yo había como un poco pensado en que en una comparación que se pudiera hacer entre derecho y moral, lo coercible y lo incoercible yo creo que es una de las características distintivas de ambos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo coercible te habla, justamente como decían los estudiantes, permite el uso de la fuerza del Estado, pero la incoercibilidad es totalmente y dramáticamente distinto. Y significa de que yo voy a cumplir porque yo quiero, voluntariamente. Entonces hay un mundo, hay un mar, hay ahí un océano, ¿verdad?, de diferencia, y que hace que la coercibilidad sea el rasgo distintivo de la norma jurídica, a diferencia de la moral. Porque las normas jurídicas pueden imponerse mediante la fuerza y obviamente que eso está respaldado por el Estado, un Estado de derecho, por supuesto. Exacto. ¿Y tú, Constanza, qué nos podrías decir sobre la moral, la diferencia con el derecho? Bueno, es muy distinto a la moral. Si falto a un valor moral, mi sanción es interna. Siento culpa, remordimiento, perdón. Pero si falto al derecho, la sanción es externa. Como cárcel, Claro, multa. multa, hay que pagar una indemnización, etcétera. Pero fíjate tú que estamos en una sociedad donde efectivamente lo exteriorizable es lo punible, lo coercible. Y sin embargo, muchas veces lo moral, ya que se guarda, a veces obra también a la vida del derecho. Y obra con las conductas que van a venir a dar, ¿no es cierto?, voluntariamente, porque estamos hablando de voluntad, estamos hablando de los actos jurídicos y estamos hablando, ¿no es cierto?, del dolo para el caso, ¿no es cierto?, de los delitos. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, cada delito que viene apreciado, porque obviamente hubo un dolo, va a tener una sanción jurídica, ¿ya?, que es penada y que es obviamente coercitiva. Entonces llegamos a ese mismo punto de cómo este límite, ¿ya?, entre derecho moral que parece ser tan infranqueable, puede ser consecutivo si nosotros vamos marcando, ¿no es cierto?, la autonomía de la voluntad. Y ahí siempre recordar que el Estado, por medio de los tribunales de justicia, ¿no es cierto?, es quien impone a las personas cierta pena, cierta responsabilidad, indemnización, lo que decía Constanza. Ahora, vamos a algo práctico, chicos. Vamos a un rally de casos. Y aquí Camilo y Constanza les podrán ilustrar de manera práctica cómo se aplica esto de la diferencia entre el derecho y la moral. Primer caso, chicos. Romper una relación sentimental por WhatsApp. Y sin dar explicaciones, obviamente. Te termino. Ya no quiero seguir contigo. ¿Qué opinan de eso? Bueno, Moral, derecho. eso es una falta de empatía total, es inmoral, pero es legal. El ordenamiento jurídico no dice nada acerca de romper por WhatsApp. Me parece una falta de ética total hacia la otra persona, un reproche de conciencia pura y una falta de responsabilidad afectiva total, inmensa. Estoy de acuerdo con ese reproche, pero ¿qué harías? ¿Demandarlo por la poca caballerosidad, por la poca empatía que tuvo contigo o con la persona? Tendríamos que modificar el Código Penal y crear más delitos, ¿no? Exacto. Poco empático. Y aquí se ve que el derecho no puede regular todo, tienen que haber mínimos éticos necesarios para que pueda actuar el derecho.
el poco afectivo. ¿A usted le han terminado por WhatsApp, profesora? No, en ese tiempo no había ninguna cuestión. Yo antes de casarme ya, imagínense que después de casada, ya recién ahora hay WhatsApp y todo eso. Antes no había nada. Lo único que uno podría apelar, ¿no es cierto?, es a una carta que me habría demorado un mes en llegar y por tanto no me habría dado por aludida. O ni siquiera la avisaba, ¿se iban? Exactamente. Se iba, no O iban a volvía más. comprar pan, Se iban a no sé, Se iban a comprar cigarros, y claro. declaraba la muerte presunta. Exacto. Se Sí. entendió perfectamente, Camilo, Constanza. Y ahora, para puntualizar mejor y que los chicos que están viendo este podcast puedan entender mejor. Otro caso. Mentirle a un amigo, a un profesor, a la profesora Mónica, que estudiaron para su prueba de introducción al derecho, a un padre, a una madre, versus mentir o declarar falsamente ante un tribunal. ¿Cómo se aplica ahí la ¿Es moral? lo mismo? ¿Cómo se aplica el derecho? Bueno, acá hay un contraste enorme, porque mentir a un familiar o a un amigo es una falta moral, pero esta deshonestidad queda en el ámbito privado. Un ordenamiento jurídico, un poder superior a los individuos, no se va a enterar de la mentira que tuviste en un ámbito íntimo. Exacto. Pero obviamente mentirle a un amigo y mentir en un tribunal es muy distinto, ya que el mentir en un tribunal o ante un juez está penado por el Código Penal en Así el es, artículo pues. 209, profesor. Así es, pues. Está 209 penado. y siguientes. Y los siguientes, porque no es solamente un artículo. Y además esa conducta externa afecta a la certeza jurídica dentro de todo el sistema jurídico. Por eso el derecho interviene con una pena y una multa para el individuo que Así es, se atreve a Camilo. mentir ante un juez. Muy bien dicho. Muy bien. Ojalá a todos ustedes les haya quedado claro que mentirle a un amigo es moralmente incorrecto. Y pueden terminar por WhatsApp. No va a tener una pena. ¿Ya? La pena la va a tener el que la terminaron. Exacto. Sean responsables Claro. afectivamente. Profesora. Vamos a otro bloque, la zona gris y la pirámide. ¿Qué te parece? Muy bien debatido lo anterior, ¿ah? Ahora no olviden que existe una zona gris. Gris, gris, gris. ¿Cuándo el derecho se mezcla con lo que estamos pensando? ¿Esa zona gris hace referencia cuando hay un vacío legal? No. Mm, Es cuando la Esa moral y el derecho se mezclan. Digamos que el derecho es negro y la moral es blanca. Entonces, cuando hay una mezcla de eso, sería la orfanaría, ¿no? Ah, sí, puede ser. A ver, ¿qué ejemplo podemos dar ahí? Por ejemplo, cuando investiga la intención dolosa, es decir, de dolo, o los vicios del consentimiento de los actos jurídicos, materia de derecho romano. Si yo firmo un contrato engañado, el derecho entra a analizar mi foro interno, mi intención, para ver si hubo dolo en el actuar de la persona con la que se debería un contrato de compraventa, por ejemplo. Claro. También lo podemos ver en casos de colusiones empresariales o en casos de los denominados robos de cuello y corbata, que aparentemente están actuando dentro del marco jurídico, pero al final lo único que terminan haciendo es dañar la percepción de las personas a través de las instituciones. Sí, sí. Esa es la zona gris, Así es. donde la moral, ¿no es cierto?, estos principios éticos universales y el derecho se mezclan. Y ahí es donde aparece nuestra pirámide del ordenamiento jurídico para ordenar la casa. Del ¿Ah? que- Kelsen no habla sobre una pirámide en sus tratados, en sus teorías, pero se entiende que existe una norma superior, ¿no es cierto?, que es la Constitución. Y aquí es donde a los estudiantes de Derecho Político yo les digo que la Constitución, ¿no es cierto?, es nuestro contrato social Así es. y donde todas los acuerdos de voluntad a los que lleguemos las personas tienen que, ¿no es cierto?, regirse en cuanto a forma y en cuanto a fondo a la Constitución política de la Principio de República. Supremacía Supremacía constitucional. constitucional. Muy bien. Camilo, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, en esta pirámide está la Constitución por encima de todas las otras leyes, y después vienen las leyes, los decretos, los reglamentos. Y todo esto nos viene a ordenar el ordenamiento jurídico, valga la redundancia. Y también esta pirámide lo que busca es tener una coherencia dentro del ordenamiento jurídico, cosa que, como mencioné anteriormente, no hayan contradicciones entre las normas, que siempre hay una norma superior que va a prevalecer sobre la inferior. Exactamente, muy bien Exacto. dicho. Muy, muy clarito. Bueno, estamos ya cerrando. Estamos terminando entre apuntes y leyes. Estamos concluyendo, cerrando nuestro segundo podcast. No es menor, entre apuntes y leyes, va creciendo. Para cerrar, entonces, vamos a hacer una especie de resumen resumido para establecer el mínimo ético que se tiene que exigir.
La verdad es que eso es lo que tenemos que mantener como límite, ¿ya? Un mínimo ético, es decir, no transgredir el derecho del otro, ¿ya? Siempre y cuando estemos dentro de la órbita de nuestros propios derechos individuales y respetemos los derechos del otro, del prójimo, que el que quiera, digamos, esté circunscrito a, a una creencia espiritual, o bien, ¿no es cierto?, del otro como el tercero, dentro de lo que es la relación jurídica externa, vamos a señalar que estaría dentro de lo que se puede permitir, ¿verdad? ¿Y con qué se quedan ustedes? Bueno, yo siento que ambos sistemas son totalmente necesarios para la vida cotidiana, para una sociedad bien constituida. Una ley sin moral se siente injusta y una moral sin ley obviamente es ineficaz para regular a la cantidad de personas que viven en sociedad, que son millones y millones. Yo la verdad es que me quedo con que le puedo mentir a mi amigo. Sí. Y que se puede terminar por WhatsApp. No, pero chicos, lo más importante y relacionado con la moral y el derecho es que ustedes como abogados, abogadas, en el futuro actúen con responsabilidad, ¿ya? Y siempre mirando la ética por delante. Yo me quedo con que hay que seguir cuestionándonos sobre qué leyes hoy en día regulan nuestra moral y cuáles ya quedaron en el pasado. ¿Verdad? Qué importante eso que acabas de decir. Hoy este tema es realmente, da para mucho, pero ya lo que hemos hoy día hablado, lo que hemos hoy día discutido, analizado, conversado, nos permite a nosotros ya tener, ¿no es cierto?, material suficiente como para que tú, que estás mirando en nuestro podcast, puedas referirte y puedas también atender a tus dudas, esas dudas que de repentito pasan cuando uno empieza recién a tener claridad de lo que es la definición de derecho y pasa a la moral. Recuerda, el justnaturalismo, estos valores predominantes, y después el positivismo con esa mirada tan estanca de la norma frente al ciudadano y la coercibilidad. Vamos entonces despidiéndonos, José Ignacio, hasta un nuevo capítulo. Que estén muy bien y nos vemos en otro capítulo de Entre Apuntes y Leyes. Nos vemos. Muchas gracias.